Saludos, bendiciones. Este video tutorial vamos a aprender de la seguridad de Microsoft SQL Server. Brevemente vamos a hacer una práctica en la cual vamos a acceder de dos maneras diferentes. Cuando le doy doble clic a mi SQL Server, yo puedo acceder de dos maneras diferentes. En este inicio de sesión tenemos la autenticación de Windows. Cuando quiero acceder de esta manera, no requiere de un acceso y una contraseña, porque por defecto me toma el usuario del sistema operativo. Le doy a conectar. Inmediatamente puedo conectar a mi motor de base de datos. Desconecto y voy a conectar de otra manera utilizando la autenticación de SQL Server. En este caso yo tengo un acceso llamado Corniel 0718, un inicio de sesión. Entonces le pongo una contraseña que es 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando le doy a conectar, aquí podemos ver que conecté al motor de base de datos con el inicio de sesión llamado Corniel 0718. En SQL Server, cuando nosotros creamos una base de datos, esa base de datos trae por defecto 4 usuarios. Supongamos que en la base de datos llamada prueba, en esta base de datos no me da acceso porque yo inicié con ese usuario llamado Corniel 0718, el cual no tiene ningún tipo de privilegio. Voy a desconectar y voy a conectar nuevamente con la autenticación de Windows para mostrarle los usuarios que tiene creada la base de datos llamada prueba. Cuando despliego y voy a la carpeta seguridad, en los usuarios vamos a darnos cuenta que tenemos 4 creados por defecto. Tenemos el DBO, tenemos el guest, tenemos el información schema y tenemos el size. Bien, vamos a ver qué significa cada uno de estos usuarios. Tenemos el que es el usuario por defecto en una base de datos. Tenemos el DBO, que es este tipo propietario y no puede ser borrado de la base de datos. Tenemos el guest, que este permite a usuarios que no tienen cuenta en la base de datos que accedan a ella, pero hay que hacerle permiso explícitamente. Tenemos el información schema, que este permite ver los metadatos de SQL Server. Tenemos el size, que este permite consultar las tablas y vista del sistema, procedimientos extendidos y otros objetos del catálogo del sistema. Entonces ahora vamos a hacer una práctica en el cual vamos a crear un inicio de sesión. Para esto vamos a utilizar sentencias SQL. Aquí en la parte superior izquierda da New Query, que significa nueva consulta. Y vamos a crear a la sentencia create. Después que utilizo create, le voy a poner un nombre a esa sesión. Podría ser Ismael, rayita abajo, Corniel. Salto la línea, create login. Login quiere decir inicio de sesión. Llamada Ismael, rayita abajo, Corniel. Salto la línea y pongo with con password igual a 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando selecciono esa sentencia, le doy a ejecutar y podemos ver que los comandos han sido creados satisfactoriamente. Si yo hubiese querido crearle ese inicio de sesión a otra base de datos, lo busco aquí en esta lista de base de datos y cuando yo hago esto, se me crea en la base de datos que yo he creado. Bien, entonces ahora vamos a probar ese inicio de sesión que hemos creado. Voy a desconectar y voy a volver a conectar. Y para esto tengo que utilizar la autenticación de SQL Server. Bien, tenemos Ismael, rayita abajo, Corniel. Y tenemos
la contraseña 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando lo voy a conectar, aquí podemos ver que conecté en el motor de base de datos con el inicio de sesión llamado Ismael Corniel. Si quiero utilizar o reutilizar esa sentencia, le doy al botón guardar, le pongo un nombre, en este caso, inicio de sección. Le doy a guardar y ahí yo puedo reutilizar mis sentencias. Espero que este video le haya servido de mucho y que puedan sacar el mayor de los provechos. Pasen buenas, con Dios me le bendiga.